ya con Gonzalo Guerrero, que lo tenemos conectado, creo que desde la quinta región para conversar de este tema. Gonzalo, ¿estarás por ahí? Hola, hola, buenos días, Karim. Buen día, estoy aquí desde el Maule, desde Linares ahora. Desde Linares. Abogado, muy bienvenido. Un gusto poder conversar con usted. Buenos días a todo el panel. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es. Gonzalo, justamente estábamos dando ahí la introducción a nuestros televidentes respecto a lo que esta reforma previsional podría llevarnos en materia económica. Nosotros hace unos días hablamos respecto a esto y me decías tú que si bien es cierto, la reforma previsional plantea varias mejoras, es imposible que no influya en que los precios de algunos productos suban en el país. Cuéntanos cómo va esto, por favor. O sea, mire, en principio, a ver, voy a dejar claro un tema, digamos, que es que la reforma previsional era necesario, básicamente porque las pensiones eran bajas en nuestro país. Había una especial atención a la tasa de reemplazo, es decir, esa es la pensión que recibe la persona durante sus primeros años de pensionado versus los últimos sueldos que está recibiendo. Entonces, esa es la diferencia entre ambos índices. Entonces, sin duda que era necesario una reforma previsional. Ahora, la pregunta son dos: si esta es la que necesitaba como país, y segundo, si es el momento adecuado. Ahora, un poquito en defensa del gobierno, digamos, no soy del gobierno, pero nunca es adecuado, porque cuando nos está yendo bien, todos dicen, bueno, no la ponga porque va a frenar un poco, que es lo que le pasó a los gobiernos anteriores, a Bachelet 2 y a Piñera 2, y cuando estamos mal, dice, oye, no ponga esto porque nos va a ir peor, digamos. Entonces, nunca es oportuno, pero sí era necesario hacer una reforma previsional. La pregunta es si es que esta es la que necesitamos. Sin duda tiene cosas buenas y sin duda tiene cosas que pudieran afectar. El principal tema que pudiera afectar el tema de los sueldos y subir un poquito los costos de producción es que se sube la cotización, ¿no es cierto? Se crea este 6% que va a un seguro público, digamos. Esto significa, en resumidas cuentas, que se sube el costo del trabajo, se suben los sueldos, o sea, el costo de contratar a una persona, y ese costo siempre se asumió por la empresa, digamos, y el costo que le cuesta a contratar una persona. Y eso, ¿a dónde se va a trasladar? Si bien se señala por la ministra de Trabajo y en la reforma que iba a ser paulatino, hay una serie de elementos que van subiendo la cotización. Por ejemplo, se sube del 10 al 10,5, se crea este 6%, se aumenta el tope imponible. Entonces, estos fenómenos, aunque sean paulatinos, van encareciendo el costo de contratar a una persona, que se puede eventualmente traspasar a los precios, digamos, que cobran las empresas, porque de algún lado la empresa tiene que ser rentable, tiene que sobrevivir. Exacto. De algún lado tienen que sacarlo, digamos. Gonzalo, pero hasta el momento eso no ha pasado y los precios suben igual. Digamos, la inflación, la inflación que tenemos igual está avanzando sin la reforma. Perdóname, Karim, no te escuché. Digamos, los precios de los productos de la canasta básica y de la vida han subido igual más allá de la reforma. De hecho, la reforma ni siquiera está implementándose, ni siquiera está aceptada. Sí, no. Yo no estoy diciendo que esta reforma, digamos, hoy día esté subiendo los precios. Hay un tema que se llama los efectos de segundo orden, es decir, ya tenemos un fenómeno inflacionario, están subiendo los precios, o sea, nuestro dinero cada vez vale menos, compramos menos cosas con nuestro dinero. Claro. Si nosotros sumamos un eslabón acá, o sea, un ladrillito a este muro, que significa subir los costos de contratar a las personas, tienes dos efectos que pueden ser perversos. Uno, aumentar los precios porque la empresa te lo van a pasar al consumidor de alguna u otra forma, o se aumenta los precios en la cadena de producción, sube la inflación, si la tomamos como una referencia de aumento de precios en la cadena de producción, y puede generar un efecto contrario, que es lo que están advirtiendo muchos economistas, como ayer salió un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez y uno de la UDP, que es la cifra que la gente que no declara o declara en negro, digamos, que frente a esta suba de impuestos o suba de cotizaciones, decide no cotizar, que es un efecto perverso. O sea, claro, se logra lo contrario de lo que se quería con esta ley, digamos. Es uno de los posibles escenarios, abogado. Me gustaría ir un poco anterior en cuanto a la relación que existe entre la reforma previsional y también esta posible alza de precios. Entender un poco en simple,
Hablamos muchísimo de inflación, hablamos muchísimo de alza Sí. de precios. Sin embargo, ¿cómo la podemos entender de una manera concreta y por qué sucede? Sí. Lo más concreto es que su dinero cada vez vale menos. Ya. Y esto a raíz de que hay más flujo de productos, Sí. hay mayor demanda. Mire. Entender ese proceso. Sí, sí. Hay teorías para el mundo, digamos, como todo, pero básicamente hay una que dice que aumenta la cantidad de dinero circulando cuando hay mucha más masa monetaria circulando, que no solamente la que emite sino que hay varios efectos más. Hay mucha más dinero, masa monetaria persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Entonces, por un tema de oferta y demanda, habiendo más dinero, baja el poder adquisitivo, o sea, la capacidad de compra de ese dinero, ¿ya? Bien, ahora, si la entendemos la inflación, como se entiende hoy día, digamos, como en la alza sostenida de precios, hay varias formas de medirla. Primero puede ser este efecto monetario, que sin duda hay, porque con el tema del COVID, los estados, no solamente en Chile, todos los estados, o la generalidad de los estados, se endeudó, emitió más dinero y además aquí hubieron entregas de IFE o asignaciones directas a la población y además generó el tema de los retiros donde se aceleró, hubo un tema se aceleró la velocidad del dinero, lo que se llama. Además, el otro día hablábamos con Karim que se genera un problema con la oferta. Hay una reducción de oferta por el tema de los cierres, por los COVID, empresas que cerraron, se empezó a socavar toda la cadena de bienes y servicios. Hay guerra en Ucrania, subieron los precios de los combustibles y de los granos, hay conflicto entre Taiwán y China, hay un efecto con los chips específicamente. Si usted se quiere comprar un auto hoy día, no es fácil encontrarlo. Si usted se quiere comprar una lavadora coreana última top, no la va a encontrar, si la encuentra muy cara, y si es que, aunque tenga el dinero, no la puede comprar, digamos, o no la va a tener, como antes uno se metía a una casa comercial y estaba en máximo 15 días en su casa, digamos. Eso no está. Entonces, hay un tema aquí de problemas de shock de oferta y problemas de masa monetaria. Abogado, bueno, por acá lo saludo, Giancarlo. ¿Cómo está, Giancarlo? Bien, gracias, abogado. Una consulta un poquito tiene que ver con la reforma previsional, que finalmente los que van a pagar siempre vamos a ser los usuarios. O sea, ese impensado, aunque se diga que este 6% sea orientado desde las empresas, usted me acaba de dar un aire aquí que eventualmente ese 6% de alguna manera lo van a rescatar, o van a subir los precios de sus productos, ¿cierto? O bien un trabajador que gana 500.000 pesos hoy, con este 6%, el siguiente contratado del mismo puesto, eventualmente le van a pagar 400 de infracción para asumir este 6%. O sea, finalmente o no lo van a contratar. O no lo van a contratar. O en negro, o no le van a pagar las cotizaciones. O sea, el afectado en general es siempre el usuario, nosotros, los ciudadanos. Siempre. Mire, ahora yo le pongo, voy a ser bien claro con lo que voy a decir. Este 6% de la forma como está definida es una subida de impuestos. Si usted le suma la reforma tributaria que quieren hacer, que es casi una reforma sistémica, es otra subida de impuestos. Eso se traslada siempre al ciudadano medio, ya sea, o sea, digamos, soy más pobre porque el Estado me quita recursos a través de los impuestos y las empresas me van a subir los precios, entonces estoy un poquito acorralado, digamos. Ahora, ¿cuál es la solución bajo su punto de vista, abogado? ¿De qué cosa? Bueno, para seguir evitando, digamos, la inflación. Claro, o sea, finalmente, ¿cómo resolvemos esta reforma previsional para que tengamos buenas pensiones, para que los adultos mayores no jubilen con 130.000 pesos, para que eso se mejore? A ver, separemos cosas, porque una cosa es decir, se necesitaba la reforma de pensiones porque habían bajas pensiones, ok, sí, pero nadie dice la causa de las bajas pensiones. Las causas de las bajas pensiones son dos, o sea, básicamente son dos o tres. Uno, son los bajos sueldos que habían en Chile. Póngale baja productividad, no tengo idea, pero son bajos los sueldos. Si usted cotiza y se cotizaba poco, o sea, un 10% de poco es muy poco, digamos, estoy diciéndolo así como muy simple. Entonces, bajas cotizaciones, bajos sueldos y las lagunas previsionales. Entonces, pues nadie se hace cargo de eso. Es simple decir, el otro día salió una señora que es muy de farándula, le decía, yo tengo una baja pensión, pero si usted, señora, ganaba millones y nunca impuso, ¿qué quiere, digamos? ¿Me entiende? Eso sea público o privado, no va a tener una mejor pensión que esa. Ahora, esa señora sí pudo
capitalizar, comprarse un bien raíz, inversiones, etcétera, etcétera, porque es de una clase, digamos, o estatus más alto, digamos, puede hacer eso. Puede haber contratado a alguien que le asesore sus inversiones o su hija que es abogada, digamos. Estoy poniendo el ejemplo extremo para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando también, pasándonos un poco más al tema de inflación misma, cuando estamos hablando de todo lo que ha subido la vida, el costo de la vida, vamos en un 13-14%. ¿Por qué somos el segundo país de Latinoamérica que le pasa eso? Argentina entiendo que está mucho más arriba, sobre el 80%, pero después venimos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando eso y no le pasa a Perú, Ecuador, a Uruguay, a Paraguay? Porque, vamos como un ejemplo. A Ecuador no le pasó porque Ecuador está dolarizado, su economía se mide en dólares, está indexada al dólar y se transan en dólares. Ellos no pueden emitir, porque en Ecuador, digamos, en relación a Estados Unidos son pequeños, digamos, y no pueden ir y emitir dólares. Entonces no subió la masa monetaria. Por mucho que estén estos fenómenos de shock de oferta, no subió la masa monetaria. No, si usted va, no tiene inflación. Bolivia, que nosotros, Bolivia, que no sé qué. Bolivia no tiene inflación, pero por lo mismo, es semidolarizado, digamos. Conozco mucha gente de Bolivia, se manejan dólares. No digo que 100%, pero sí utilizan como una moneda de referencia y no emitió el dinero ni le aplicó el mecanismo que aumentara la velocidad del dinero, por lo tanto no tuvo una inflación sostenida. Lo mismo Uruguay. Otros países que sí optaron por emisiones, Argentina, bueno, viene con ese problema hace años, digamos, y Chile, sí, entonces ese es un poquito el problema. Tenemos los mismos efectos, tenemos el mismo tema del efecto de choque de oferta, pero se adoptaron recetas y todos los que adoptaron esa receta están sufriéndolo hoy día. Estados Unidos lo adoptó, Europa. El problema con Estados Unidos es que hace trampa, porque, entre comillas, digamos, financiera, porque el dólar, que es la principal materia prima, el petróleo, que es la principal materia prima, se transa en dólar. Entonces, todo el mundo requiere dólares para comprar petróleo, como todos necesitamos petróleo. Entonces, ellos exportan inflación, generaron masa monetaria y después la van tirando al mundo. Te lo estoy explicando muy simple, digamos. Entonces, no tienen ese efecto tan fuerte de subida de precio, aunque sí lo tienen, sí lo están, y han sido bien agresivos subiendo las tasas de interés y están diciendo ahora que esa inflación que viene, que nos acompaña, va a ser un poquito sostenida. Se va a ir frenando, pero va a ser sostenida. Ahora, básicamente, abogado, estamos hablando de la estabilidad de la moneda. ¿El peso chileno en algún minuto usted cree que va a tener cierta estabilidad, quizás no comparable con el dólar, pero sí poder sustentar un poco la inflación que tenemos al interior de nuestro país? Mire, el Banco Central chileno ha sido históricamente muy responsable, muy profesional. Sus profesionales son de primer orden a nivel mundial. Si usted ve después quienes ocupan las carteras, incluso puestos, saltan a otros organismos internacionales y se adaptan muy bien porque son profesionales de primer orden y entienden muy bien su misión. Entonces, si nosotros dejamos al Banco Central actuar como venía actuando sin intervención política, pudiera tener un efecto. Yo quisiera decirle una sola cosa. En Chile, para frenar un poco los efectos, no lo vamos a frenar del todo, pero para frenar es un tema político. Es un tema político. Tenemos que mejorar la seguridad, tenemos que mejorar las instituciones, tenemos que mejorar el manejo del Ministerio de Hacienda y sobre todo el de Economía, digamos. Muy bien. Gracias, abogado, por tratar de una manera quizás un poco más didáctica y más cercana también a entender un fenómeno que nos aqueja a todos. Sin embargo, lo sentimos un poco sin explicación muchas veces. Muchísimas gracias. Sí, bueno, saludo aquí desde Linares y un abrazo. Que estés bien, Gonzalo. Gracias por tu amabilidad. Gracias, abogado. Adiós. Interesante notarla también desde el punto de vista de profesionales que están entendidos en el tema para poder también nosotros bajarlo a la gente que nos está viendo y también entender de una manera didáctica. Realmente esta inflación nos afecta no solo a algunos, no solo a los más pobres ni a la clase media, a todo el país está afectado, de alguna manera nos golpea. Siempre, y usted es evidente, vaya al supermercado con una cantidad de dinero, no compras lo mismo que comprabas antes. Así es. O sea, está complicadísimo. Así es. Bueno, yo me quedo con una idea de lo que dijo, de la opinión en realidad del abogado, que es un tema más político que económico.